Muy buenas tardes voy a decir a todos y todas, pues a todas y a algún todo que hay por ahí. Bueno, pues para alguien que ha estudiado sanidad y que el mundo es la sanidad, acogeros, pues es una delicia, ¿no? Me está repitiendo y voy a intentar ponerme bien. Vamos a ver si puedo quitarlo. No, vale. Ya está. Bueno, pues decía que para alguien como yo, que es sanitario y recibir a muchos compañeras y algún compañero, como decíamos, para presentar dos libros de otras compañeras, pues para nosotros es un gusto. Hoy me vais a perdonar, yo tengo en estos momentos clases y no me encantaría, y se lo he dicho a ellas, pues quedarme a escucharos, pero bueno, como esto va a quedar grabado, intentaré leerlo luego. Vamos a celebrar una jornada que hemos titulado, o que habéis titulado, Innovaciones en la historia y cultura de los cuidados, y en ese sentido pues agradecer al colegio, agradecer mucho la colaboración del Colegio Oficial de Enfermería de Navarra, y esperamos que, bueno, pues que no sea esta, yo creo que esta es la primera vez, pero estamos abiertos a esos 500 personas que están colegiadas aquí en la zona, pues que lo consideréis vuestra casa y que cuando necesitéis cosas, pues aquí estamos, ¿no? A Carlos Esma y tal. Hoy presentamos dos libros: Cuidados de enfermería, reflexiones entre dos orillas, y La revolución de las batas blancas. Para ello están sus autoras, Concha Germán Bes, profesora titular de Enfermería Comunitaria en la Universidad de Zaragoza, y Fabiola Hueso Navarro, enfermera del Centro de Salud de Buñuel, en Navarra, también ha hecho el doctorado sobre ello. Es una reflexión, o pretende ser una reflexión, sobre el cuidado de las personas y la conciencia humana. Por otro lado, La revolución de las batas blancas es un libro que recoge 3 años de la historia de la enfermería en España, en las que se lograron cambios fundamentales como la formación universitaria mixta y el colegio único, y se sentaron las bases para lograr, por un lado, un salario digno, la reforma de la sanidad pública y el profesorado enfermero. Repito, me gustaría mucho quedarme, lo siento, pero tengo alumnos esperando arriba. Espero de verdad, y lo digo de corazón, que esto queda abierto para futuras colaboraciones. ¿Vale? Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Primero, antes de que se vaya corriendo, gracias Luis por la oferta y por esta sesión. Gracias. Buenas tardes a todo el mundo. Realmente para mí ha sido una agradable sorpresa poder venir a Tudela, poder conocer a Concha, saludar de nuevo a Fabiola y sobre todo el trabajo que venimos a presentar. La sala veo que estáis de mi quinta, mayores y alguna más joven, pero poquitas. Y para mí cuando leí el libro de Concha realmente ha sido una sorpresa, ha sido una revelación. Yo llegué a la enfermería justo cuando os lo habíais trabajado todo, ya habéis visto todo el trabajo más difícil, como siempre las mujeres y a la cabeza. Realmente los dos libros están, yo creo que trabajados y vistos desde la visión de género, me parece muy importante, porque realmente nunca va a ser suficiente la dejadez que ha habido en la historia, la dejadez que ha habido en los libros y en las referencias bibliográficas sobre la actividad y el trabajo que habéis desarrollado las mujeres a lo largo de toda la historia, pero vamos, en concreto, y centrándonos en lo que nos ocupa hoy, en el ámbito de enfermería y en el ámbito de los cuidados. Entonces, vemos un poco desde el histórico que nos presenta Concha, contándonos todo lo que supuso y los paralelismos, que ella lo explica muchísimo mejor que yo, entre la transición y la revolución dentro de la enfermería, con la nueva generación de los estudios, etcétera, hasta el último criterio en el otro extremo, ¿no? Un poco la culminación de todo esto, el trabajo de Fabiola, con la presentación de la tesis que hizo hace unos pocos días, enhorabuena, y con la presentación del libro, en el que documenta que realmente el techo de la enfermería no está cerrado. Es decir, ha habido durante unos años que hemos estado pegados, no teníamos salidas, teníamos que buscar salidas alternativas
para el desarrollo académico hasta el doctorado. Sin embargo, realmente las cosas están abiertas, han cambiado mucho las cosas, y lo realmente apasionante de todo esto me resultó ver que que habíamos llegado y que realmente había sido unos cambios en muy pocos años, unos cambios muy fundamentales para todo el trabajo. Muchas gracias, les dejo aquí a las compañeras. ¿De acuerdo? Bueno, pues buenas tardes, señoras y señores que están en la sala y también que nos están viendo a través de Internet. Esto es una gozada. Un saludo para las colegas que están en Brasil, en el sur de España, en el centro, en todos los sitios, ¿no? Y también la agradable noticia que nos han dado que también se podrá ver después en diferido. Quien no haya podido venir hoy, pues por múltiples razones, la UNED nos va a facilitar también el link, como se dice ahora, el enlace para que podamos ver en diferido el acto que acabamos de empezar. Para nosotros, para mí, yo creo que también para Fabiola, es un verdadero placer, un placer intelectual, y agradecemos muchísimo a la Universidad Nacional de Educación a Distancia y al Colegio de Enfermería este acto que nos encontramos en esta tarde para hablar de cuidados. La razón, ya le hemos dicho, es presentarles estos dos libros. ¿Por qué el título de esta jornada, de esta sesión, Innovaciones en la historia y la cultura de los cuidados? Bien, primero porque el libro de historia que yo voy a presentarles solamente es de 3 años de historia. Queda mucho trabajo por hacer hacia atrás y hacia adelante. En este sentido, me es muy grato decirles que en la Universidad de Zaragoza al año que viene vamos a empezar el nuevo máster de 60 créditos con 2 itinerarios y uno de ellos es historia. En este momento tenemos alrededor de una docena de tesis doctorales sobre historia de enfermería, de los practicantes del 19, de las matronas, etcétera, etcétera. Y aprovechando que estoy en Navarra, quiero decir que, por ejemplo, cuando hacemos las estadísticas de la procedencia, nos encontramos que durante el siglo XIX y hasta mitad del siglo XX, muchos de los estudiantes de matrona, practicantes y enfermeras menos, no tenemos menos estudiado, vamos más retrasadas, eran navarros. Lo de las comadronas es espectacular. Hay veces que había más matronas estudiando estamos utilizando los expedientes de la Universidad de Zaragoza, o sea, el archivo histórico, ¿no? Y a veces había algún año que había tanta o más gente de matronas de Navarra que de Zaragoza. Bueno, si sumábamos Huesca y Teruel ya no, pero bueno, es muy interesante, ¿no? Es muy importante conocer la historia y por eso hemos apostado por hacer este máster de 60 créditos para quien quiera estudiar historia. Historia de la sanidad, de la enfermería, también tenemos fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales y probablemente acabemos teniendo algún médico, porque como la están quitando la historia de medicina, pues como no espabilen, pues podrán hacerlo con nosotros. A veces el estudiar historia y hacerlo bien o de aficionado pues requiere una formación. Un máster de 60 te permite esas cosas en una universidad pública que tiene precios todavía razonables. Bien, este libro de la Revolución de las Batas Blancas es una historia del presente, como dicen los historiadores, los historiadores de historia contemporánea, ¿no? De la historia en tiempo presente. ¿Por qué? Pues porque podemos contar lo que sucedió y además podemos añadir testimonios orales, porque pueden contarlo y es posible que en esta sala haya personas que cuando hablemos, yo voy a poner más fotos que otra cosa, recuerden cosas de su época, de esta época. Vamos a hacer pronto 40 años. El libro de cuidados entre las dos orillas es un libro de pensamiento enfermero. Y quiero señalar esto de pensamiento enfermero porque realmente durante muchas décadas a las enfermeras y enfermeros, ATS, practicantes, como queráis llamarlas, matronas incluso, no es que no pensáramos con pensamiento enfermero, pero no teníamos autoridad, no se nos dejaba hablar en público porque se nos había convencido de que nosotros no teníamos que pensar, pero lo que teníamos que hacer era obedecer. O sea que el pensamiento enfermero no es algo más
que hablar de ayudante médico o auxiliar médico o ser un estupendo subordinado cuando no una importante sumisa, ¿no? Como era lo que se esperaba en otra época. Por lo tanto, es un libro de pensamiento enfermero contemporáneo sobre el significado de cuidar hoy y el papel que juegan todas las personas que cuidan a una persona dependiente y a una persona sana, desde la familia y los servicios sanitarios y pasando también, como no, por la escuela, que también tiene importante papel. Por tanto, volviendo al título, que es Innovaciones en la historia y cultura de los cuidados, queremos dejar claro que en la historia de los cuidados ambos libros marcan un antes y un después de su publicación, porque cambian la mirada igual que hemos cambiado del siglo XX al siglo XXI. O sea, nosotros creemos que son libros del siglo XXI. En estos libros se recogen los hechos históricos y de un cambio profesional en el uno, y en el otro se señalan y ponen en valor la atención cuidadosa, que incluye los cuidados técnicos, los cuidados invisibles, como nosotros les llamamos, la integración del cuidador principal, casi siempre familiar, en el plan de cuidados, los cuidados ecológicos y holísticos que aportan bienestar, seguridad clínica y empoderamiento, y todo ello en un equipo de atención. A medida que la ciencia avanza, conocemos mejor el funcionamiento del cuerpo y las emociones. Somos lo que sentimos y creemos, y creamos lo que creemos porque sentimos. Parece un trabalenguas, pero podemos simplificarlo diciendo: creamos lo que creemos. Por lo tanto, este libro de pensamiento enfermero hablamos de la relación de todos los seres vivos, del papel del medio ambiente, de cómo funciona nuestro sistema inmunológico, qué papel tiene para nosotros las dolencias, los achaques, cómo cambian estas dolencias y estos achaques así como cambiamos la edad. Y eso tiene especial importancia el cuidado. Solamente algunas veces enfermamos y entonces también nos hacemos dependientes y nos hacemos mayores, y también es importante el cuidado. Por lo tanto, en salud, en dolencia y en enfermedad necesitamos cuidados de diferente nivel de complejidad. Y aquí es donde las enfermeras y enfermeros jugamos un papel clave para garantizar la seguridad clínica, la autonomía y el mayor bienestar posible. Sirva esto pues un poco de introducción a lo que sería un poco la presentación de los libros, y ahora voy a pasar sin más a hablar del libro de la Revolución de las Batas Blancas. Bien, el libro es este, y el subtítulo es La enfermería española de 1976 a 1978. Es decir, justamente lo que es el momento crítico e inicial de la transición. Franco muere en noviembre del 75 y ya en ese momento había una cantidad de movimientos sociales inmensos, y entonces, digamos, el 78 es cuando se vota la Constitución que hoy nos rige, tan traída y llevada. Bien, por eso vamos a ver que va a haber ciertos paralelismos. Yo voy a ir poniendo algunas fotografías y no lo voy a hacer estilo tradicional de clase, sino que voy a intentar suscitar la memoria de las personas más mayores y también la curiosidad de las personas más jóvenes, y espero que después, si quieren, me hacen preguntas. No sé si después de la primera o haremos un descanso, no sé cuál es el... Esperamos. Bien, algunas de las fotografías que están aquí están en el libro de la Revolución de las Batas Blancas, y algunas que no entraron en el libro las he puesto también. Esto es una portada del diario Ya. El diario Ya desapareció, era un diario católico de 1972. Y vemos a la que entonces era princesa Sofía recibiendo un ramo de las enfermeras y un salón de actos donde inauguraba, porque Sofía siempre estaba la reina Sofía estaba en los actos de las enfermeras. En este caso eran las enfermeras católicas del Salus Informorum, y
es una situación de un congreso, el congreso de la CICIANS, que era la Asociación Internacional de Enfermeras Católicas, y que tenía muchísimo impacto y tenía muchísimo prestigio. La Escuela Salus Informarum de Madrid, por ejemplo, era una escuela de la CICIANS y ya seguían entonces los principios, digamos, de la Florence Nightingale. Esta es otra portada del periódico ABC de 1974, me parece que es, y el título que verán es que en España faltan profesionales de enfermería. Fíjense que estamos todavía en ATS y, sin embargo, según quien daba la referencia, ya usaba el nombre de enfermería. Este año 74, 75, 73, desde el año 69 tenemos publicaciones de prensa, el diario La Vanguardia de Barcelona, por ejemplo, sacó bastantes artículos sobre la falta de ATS, de enfermeras en España. Era una situación crónica y todo esto venía porque durante la época de Franco sí que se construyó una gran infraestructura de seguridad social. O sea, se crearon todos los hospitales provinciales, luego se fueron construyendo los anexos infantiles, se pasaron a ciudades sanitarias y se tenían que abrir muchos hospitales y faltaba personal de enfermería. Entonces había una gran demanda para entrar porque además había muchísimas escuelas, pero claro, la mayoría de las escuelas eran privadas, públicas eran muy pocas. Estaban las que menos eran las de facultades de medicina, después estaban las escuelas religiosas, estaban las clínicas privadas. Se abrían clínicas privadas y a la vez se abría la escuela para que tuviera estudiantes, es decir, había toda una gama, y luego las de la Seguridad Social y diputaciones provinciales, que no eran ni públicas exactamente ni privadas, ¿no? Entonces había estas escuelas, como era obligado el internado para las mujeres, eran escuelas pequeñitas. Entonces había mucha demanda de trabajo, de profesionales, y había también muchos estudiantes, mujeres y hombres, que querían entrar. Y esto provocó algunos altercados en ciudades como Barcelona, en Zaragoza, en las ciudades más universitarias. Hasta tal punto que se crearon escuelas específicas para algunos momentos para dar salida a esta demanda. Lo que llamamos escuelas fantasmas. Tengo un estudiante ahora que está estudiando las escuelas de ATS, porque llegamos a ser casi 200, me parece que fueron 190 y tantas, y hemos encontrado escuelas que aparecieron muy tarde en el Boletín Oficial del Estado y sin embargo funcionaron precisamente por demanda de esta cantidad de gente. Bien, esto es un carné de una compañera de mi promoción de Consejo Nacional de Auxiliares Sanitarios, sección enfermeras de ATS femeninos, porque también se producía una situación inaudita, y es que las escuelas de ATS eran femeninas y masculinas, y luego cuando se terminaba se colegiaban las femeninas con las enfermeras y los masculinos con los practicantes, y las matronas tenían su colegio aparte, que era desde el ATS, desde el 57, es especialidad de ginecostetricia, como se llamaba entonces, ¿no? Y este es el carné de las enfermeras. Esto, por ejemplo, es la orla de mi promoción de 1973, así que ya pueden calcular mi edad. Entonces, bueno, pues hay algunos chicos, pero pocos. En este momento nosotros hemos estado en torno al 85% en casi toda España. Navarra es la comunidad que tiene menos hombres en enfermería de toda España, eso sí que lo sé. Y Andalucía es la que tiene mayor proporción. En Andalucía todo esto tiene siempre su razón de ser. Los planes de desarrollo de Franco en los años 60 intentaron que hubiera más ATS masculinos. Entonces aumentó el porcentaje de hombres hasta un 30 y tantos %. En los años 90 y la década pasada tuvimos casi un 20% de hombres. Luego bajamos y ahora estamos otra vez volviendo a subir. O sea que entre el 15 y el 20% es la media a nivel de toda España. Pero ya digo que por comunidades autónomas hay esas paradojas. Bueno, eso también tiene su razón de ser. Esta, por ejemplo, es la fiesta del Paso de Ecuador,
que se celebraba en la Cámara de Comercio, que es un sitio así muy... y donde era como, pues casi como es ahora, ¿no? O sea, casi como un rito de paso que diríamos en antropología, ¿no? Vestirse de largo, a los mayoría de edad. Bueno, ahí pues estaba el catedrático inspector de Facultad de Medicina, personas que ya algunas no viven. No, yo no estoy en la foto, luego hay otros que sí. Pues, lógicamente estas fotos o son mías o son del archivo de mi ahora Facultad de Ciencias de la Salud. Bien, estas fotos corresponden a Madrid. Yo fui presidenta del Colegio de Madrid de la Unificación y yo he vivido en Madrid casi 10 años y casi otros 10 años en Andalucía. Soy de Zaragoza, estudié en Zaragoza, me fui y luego volví y ya llevo más años en Zaragoza que en el resto. En fin, que el hecho de cambiar de sitio, me he movido bastante, me ha permitido poder hacer la curiosidad de lo que yo misma vivía, después buscar los datos. El de la izquierda es un patio de una casa de la zona de Conde Romanones, en Madrid. Conde Romanones está cerca de la Puerta del Sol. Es como antes de Lavapiés, pero vamos, es el casco antiguo, ¿no? Ahora está muy arreglado y es una casa de vecinos donde estaba el colegio de ATS masculino, practicantes y ATS masculinos. El Colegio Provincial de Madrid. Yo le tengo especial cariño porque yo fui presidenta de ese colegio. O sea, la presidenta más joven de España, tenía 24 años en ese momento. O sea que... Bien, en la derecha tenemos la entrada a la casa donde estaba el colegio y el Consejo General, las dos cosas, en el primer piso, de las enfermeras. Ya ven que la entrada es muy bonita, es una casa antigua, restaurada, que pertenece al barrio de Argüelles. Argüelles es el barrio de la burguesía, vamos, de la clase bien de Madrid. Es uno de los barrios buenos, mientras que el otro es un barrio más popular. Esto también tampoco es casualidad. Los practicantes con los que yo hablé mucho en esa época de jovencita y después de mayor, y donde he hecho historia oral, pertenecían a una clase media-baja, que antes en otra época eran sobre todo rurales y después pertenecían a los barrios más humildes de la periferia de las ciudades. Casi siempre, ¿no? También trabajaban de ayudantes de cirujanos en el hospital provincial, en fin. Estas personas, como muchas veces me decían, que se representaban tanto por la jeringuilla, decían, nosotros le debemos a Fleming el que inventara la penicilina, porque se ganaban gran parte de su vida era el poner inyecciones. Las enfermeras, en cambio, eran muy variados. Durante, por ejemplo, en la Casa de Salud Valdesilla, en Santander, las que iban a estudiar casi siempre eran niñas bien. Entonces, bueno, no siempre la clase social era más bien clase media alta, ¿no? O sea, que había... Y se pensaba la enfermera para el hospital y el practicante para la extrahospitalaria, ¿no? Después, si quieren, hablamos más, pero me parecía interesante enseñar estas fotos. Bueno, llegamos a 1976. Esta es la foto que también da lugar a la portada del libro. Desde el primer día de junio de 1976 hay una huelga general, sobre todo la huelga general empezó en junio en toda España, pero empezó con mucha fuerza en Madrid. Después fue haciéndose más extensiva por otros sitios y cuando en otoño yo estaba entonces en Madrid, cansados, digamos, entonces rebrotó en Barcelona y nos volvimos, o sea, había como diferentes ritmos, ¿no? Diferentes olas en este conflicto. Hay que decir que en 1976, ya había muerto Franco, España cambió rápidamente, porque ya había cambiado realmente, antes de cambiar la política ya había cambiado la sociedad. Se llama desde el 68 del Mayo francés o la Primavera de Praga, se habla hasta el 75-76, se habla de tardofranquismo. ¿Por qué? Pues porque había mucho turismo, había mucha apertura, a pesar de que oficialmente no.
había mucho deseo de cambios, se quedaba pequeño ya para muchas cosas, ¿no? Para la gente joven sobre todo. Entonces, en ese momento, la gran amenaza que unía a todo el mundo es la amenaza de colocarnos en formación profesional. La idea que había desde el año 70 con la ley Villar-Palasí era que íbamos a pasar a ser formación profesional. Y formación profesional significaba, de segundo grado, quedarnos definitivamente fuera de la universidad. Entonces ahí hubo unanimidad. En el lado de la derecha hay un escrito que verdaderamente es una joya porque bueno, he tenido archivos de gente de la época que me han brindado. Yo misma guardé muchas cosas en las cajas del pueblo de mis padres, ¿no? Son las firmas de Teresa Lorin, que era la presidenta del Consejo General de Enfermeras y ATS Femeninos, y Enrique Riudavets, que era el presidente del Consejo General de Practicantes y ATS Masculinos. Eran los dos grandes representantes. Bueno, a pesar de que los dos eran... Teresa Lorin era íntima amiga de Pilar Primo de Rivera, por lo tanto era falangista, o sea, el partido más de derechas que tenía en ese momento, casi el único autorizado, la FEC y las JONS, que autorizó Franco. Y Enrique Riudavets había sido una persona que había estado en la División Azul, es decir, la participación en la Segunda Guerra Mundial desde el lado, digamos, más conservador, ¿no? Bueno, pues a pesar de eso, ellos no se hablaban prácticamente. Eso lo recordamos las personas que estábamos allí. Y ellos no habían sido capaces de que aquella unificación, entre comillas, que se hizo con el plan ayudante técnico sanitario, que tuvo sus ventajas, como todo, siempre hay ventajas e inconvenientes, no habían conseguido nunca hacer un colegio unificado ni ir con una misma voz al ministerio para conseguir otras mejoras que eran necesarias, sino que iban por separado y enfrentándose, ¿no? Entonces, en aquel momento, la fuerza que tuvimos, eso es del día 15 de junio de 1976, lo reunimos por primera vez en una sala un poco más pequeña que esta, en el Colegio de Madrid, donde hacíamos todas las reuniones de la Asamblea, de la Coordinadora Nacional, y nos firmaron un papel en el que hubo 3 personas representantes en la comisión interministerial, que era la que estaba ya pensando en hacer definitivamente qué hacían con los ATS, si los colocaban en FP o hacían escuelas universitarias. Entonces, es un momento crítico porque entonces ya se abrió el camino. Después nos pusieron más pegas para otras cosas, pero en ese momento sí que es verdad que logramos que facilitaran el camino, lo cual fue muy interesante. Bien, en este conflicto del 76 y que el punto de unificación había toda una tabla reivindicativa que luego irá saliendo, pero el punto clave por el que todos estuvimos unidos, nadie fue capaz de decir lo contrario, fue por la enfermería universitaria. El Ministerio enseguida nos ofreció, el Ministerio de Educación, el hacer una enfermería universitaria, pero de élite, o sea, para profesorado y así, ¿no? Pero luego el resto de la gente a FP. Bueno, nosotros dijimos que no y se consiguió que no. En este momento, en Europa, solamente Noruega y España tenemos el 100% de la enfermería general, la enfermería graduada, universitaria, 100%. Países como Suecia tienen a lo mejor el 85%, Finlandia, Islandia, el Reino Unido, o sea, tienen distintos porcentajes donde trabajan la enfermería universitaria, como nosotros, y luego tienen un intermedio entre la enfermería universitaria y la enfermería auxiliar, que es lo que llaman en inglés el vocational training, que son las enfermeras vocacionales, que es un nombre eufemístico que se inventaron para resolver el problema. Bueno, ha tenido distintas versiones, pero en gran parte es debido a que las enfermeras que trabajaron en la Segunda Guerra Mundial y que las formaron aceleradamente, lo mismo que hubo en España, que también hubo por ambos bandos enfermeras que se formaron para resolver los problemas de la guerra, les dieron una salida. Entonces les dieron la salida que no eran ni auxiliares ni enfermeras. Claro, eso provoca muchos problemas. Por ejemplo, en Finlandia, por poner un ejemplo, tienen enfermeras
de 3 años y enfermeras de 4 años. Las unas son técnicas, vocational training, y las otras son graduadas. En la práctica hacen casi lo mismo, pero tienen distintos salarios, o sea, es aquello de divide y vencerás, ¿no? Pues eso. Entonces, entender Europa es complejísimo. Bien, tenemos estudios en este momento que ya dicen, lo digo por hablar del pasado y un poco algo del presente, que cuanto mejor es el nivel de la enfermería, y en este caso se ha estudiado por Eiken, que hay estudios a nivel de Estados Unidos y Europa, y España ha participado, el Carlos III, las enfermeras universitarias y especialistas, si es posible, mejor, tienen menor grado de menor estancia hospitalaria, menos infecciones y menor mortalidad. Es decir, esos son estudios muy contrastados ya. Lo mismo que hay estudios que a mí me hace muchísima gracia cuando lo leí, en Estados Unidos, que es otro mundo, a nivel sanitario digo, que cuando las enfermeras dicen este hospital, ya saben que Estados Unidos es un sistema que no consiguen hacerlo público, es casi todo privado, seguros privados. Cuando las enfermeras de un hospital dicen este hospital va bien, entonces todos los indicadores indican que va bien. Entonces, cuando quieren preguntarle tengo que llevar a qué hospital voy según el seguro que tengo, lo que pago y no sé qué, privado, le pregúntenle a las enfermeras y ellas le dirán cuál es el mejor, porque son las que mejor, su opinión es la que más coincide con los indicadores después, objetivos y reales. Bien, esto en el día 22 de junio de 1976, como pone ahí, el diario El País. El diario El País se creó justo en el 75, o sea, no lleva ni un año todavía. La Organización Internacional del Trabajo estudia la crisis de la profesión enfermera. Tuvimos apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, de la Organización Mundial de la Salud, y del Consejo Internacional de Enfermeras, es decir, todo. ¿Por qué? Bueno, es muy importante, por ejemplo, el sistema de personal sanitario que aquí se plantea es el que haya un equipo y cada triángulo, cada tarta de este círculo tiene su propia pirámide, es decir, pues habrá auxiliar, enfermera, enfermera especialista, etcétera, etcétera, médico tal, no sé qué, fisioterapeuta, no sé qué, es decir, cada tartita de esas es una parte del equipo de salud según cómo lo queramos configurar. En nuestro sistema no existía, nosotros era médico y nosotros estábamos en la base, ¿no? No había esa. Entonces, esto era la propuesta, digamos, que a nosotros nos guió muchísimo, porque como jóvenes que éramos, sabíamos lo que no queríamos, pero tampoco teníamos muchas veces claro que queríamos. Esto fue uno de nuestros agarraderos. Bien, ¿por qué puso tanto interés la OIT, la OMS y el Consejo Internacional de Enfermeras? Pues porque en 1974, 2 años antes, había habido en Ginebra, en la sede, una reunión en la que se había tratado monográficamente la mala situación laboral de las enfermeras en el mundo. En gran parte provocado porque en el Reino Unido, en 1974, hubo una serie de conflictos también sobre la mala situación de la enfermería. Entonces, justamente habían planteado unos estudios a nivel internacional. Esos libros los estuve consultando yo en la Biblioteca de la Seguridad Social en Madrid, en la Alcalá 56, y ahí está todo. O sea, son libros, incluso probablemente se pueda acceder ahora por Internet. Entonces, ¿qué pasaba? Que justamente en el mes de junio se daban los resultados de ese estudio que se había encargado 2 años antes. Y claro, el conflicto español en pleno cambio también, porque éramos noticia internacional todos los días, hizo que todas estas organizaciones internacionales nos apoyaran. La doctora Dorothy Hall, que después estudió en la Comisión Interministerial, que nos ayudó muchísimo con el plan de estudios de enfermería, también, que murió hace un par de años, estuvo precisamente en Madrid varias veces, al Carlos Arias Navarro, que era entonces, fíjense que hasta el 77 no se hacen las primeras elecciones, estamos en junio del 76. Entonces le mandaban información apoyando, por eso tuvimos muchísima relevancia en la prensa. Apoyan las inquietudes y deseos de los ATS para elevar el nivel de la formación.
Bien. Claro, estamos en el año 76, retrocedemos un poco, hemos hablado del Congreso de las Enfermedades Católicas, hemos empezado con él, pero en el año 1974, el de las CISIANS fue en el 72, en Barcelona se hicieron unas jornadas nacionales de enfermería, que yo siempre recuerdo una cosa que decían: ¿por qué las enfermeras no inventaron el colchón antiescaras si son las que más saben de escaras del mundo, ¿no? Y entonces era una invitación a la investigación, que entonces yo que era jovencita ni se me ocurría, ¿no?, que las enfermeras teníamos que investigar, si decían que no teníamos que pensar. Y les voy a contar una anécdota. Yo estuve en la comisión ministerial con el que entonces era el Segovia de Arana, doctor Segovia de Arana, que era el que creó los MIR en España, a imitación de los MIR en Estados Unidos. Bien, los médicos internos y residentes. En esa comisión interministerial, el profesor Segovia de Arana decía: las enfermeras tienen que ser muy buenas observadoras, muy buenas transmisoras para contarnos lo que han observado de los enfermos y muy obedientes para ejecutar las órdenes que dan los médicos. Entonces yo, que era muy joven, tendría 23 años, y que además leía mucha ciencia ficción, porque me gustaba mucho, ciencia ficción buena, de la de Asimov y otra gente, pero de las buenas, le dije: doctor Segovia de Arana, usted no quiere una enfermera, usted quiere un robot, porque eso es lo que haría muy bien un robot, pero no una enfermera, ¿no? Yo aquello lo tengo escrito en distintas tesis y en otras cosas, porque realmente no consta en las actas, ¿no? Pero claro, es que era una cosa bastante significativa de cómo veían las cosas. Bien, en estas jornadas de Barcelona realmente se habló de muchas cosas y había una gran preocupación, y había gente de toda España, sobre todo en el ámbito de la docencia, de la gente más avanzada, que ya planteaba unas conclusiones y unos cambios hacia la enfermería. Y estamos hablando del 74. En el libro este de Cambio Social y Crisis Sanitaria, que es uno de los libros donde mejor tenemos los indicadores de mortalidad infantil, las mortalidades de mortalidad laboral, etcétera, etcétera, el consumo de psicofármacos en esos años, desde el año 75, escribimos también nuestro primer capítulo sobre las enfermeras en este momento. Es decir, había todo un proceso muy grande de cambio, de necesidad de cambio en toda España, ¿no? Y en ese momento yo quería decir a todo el mundo, por eso escribí el libro, es que las enfermeras estuvimos ahí, estábamos implicadas en la reforma sanitaria. No a lo mejor al nivel de participación en los consejos, pero sí que teníamos muy claro que queríamos mejorar la sanidad, ¿no? Y estábamos en ello. Bien, esta es otra de las fotos de las muchas protestas que hubo, y este es un esquema donde se ve perfectamente, nos querían colocar en FP2, esto es de unas notas de coordinadora de las reuniones, y nosotros lo que queríamos era escuela universitaria, ¿no? Bien. Esa era la propuesta oficial y nosotros conseguimos que fuéramos aquí. Después ya, a partir del año 2006, que es cuando entramos en la Unión Europea y el proceso Bolonia, es cuando conseguimos el grado, máster y doctorado, ¿no?, que sería pasar a este ciclo, porque este ciclo era un ciclo terminal, ¿eh? Por eso durante muchos años tuvimos que buscar la alternativa de hacer antropología o documentación, historia, sociología, para poder tener licenciatura y doctorado para estar de pleno derecho en las escuelas, ¿no? Un segundo, ¿qué tiempo? Sí, vale. Entonces, aquí vemos algunas de las personas que todo el mundo conoce, que eran los en ese momento de la transición. Y aquí tenemos otros de las fotos históricas, esa sí soy yo, mi colegio de Madrid, de los protagonistas del mundo ciriaco de Vicente, que es el que lleva el cigarrito, y este es Marcelino Camacho, es decir, UGT y comisiones obreras, que también apoyaron nuestras reivindicaciones. Por eso digo que yo creo que nunca habíamos tenido tanta unanimidad y tanto apoyo nacional e internacional. También hubo, por ejemplo, sectores, el Colegio de Médicos, el Consejo General de Médicos nunca ni estuvo a favor ni estuvo en contra, ¿eh? O sea, no se pronunciaba porque ya era que no estuviera en contra.
En algunos casos hablaba de los sanitarios, pero no, eso es para verlo más despacio, no quiero entrar ahí. Pero sí había, por ejemplo, los comités, pues por ejemplo en Cataluña, que eran pro autonomía, o los de la sanidad pública, que había ya un sector de médicos y de ciudadanos, también nos apoyaron. Por eso digo que es muy interesante el análisis de prensa que yo hice en mi primer y único permiso de investigación, que estuve 5 meses en el CSIC, y entonces me permitió trabajar a fondo y buscar todo tipo de información complementaria. Bien, esta era una de las pegatinas que hicimos de la Coordinadora Nacional. La Coordinadora Nacional era un movimiento asambleario que se hacía por hospitales fundamentalmente y por provincias, y claro, en Madrid y Barcelona tenían coordinadora provincial y luego dos representantes de la coordinadora de cada provincia iban a la Coordinadora Nacional de Madrid. Hubo también sus cosas, porque entonces había gente que decía, no, tenemos que ir por todavía no estaban las comunidades autónomas, pero tenemos que ir los del norte, tenemos que ir los del este, no sé, bueno. Pero al final la cosa funcionaba así. En paralelo, claro, ese movimiento, el libro está prologado por Nicolás Sartorius, que fue uno de los padres de la Constitución. Y él hace una referencia en el año 2013, que salió el año pasado el libro, en diciembre del 2013, el anterior, con lo que es lo que son ¿cómo se llaman? Las oleadas, no, las marejadas blancas, ¿no? De la actualidad, o sea, La marea blanca. La marea blanca. Entonces, bueno, pues él hace un paralelismo en esa introducción, porque él y yo, o sea, yo le conocía a él, a mí personalmente no me conocía, pero yo le dije, tienes que hacer el prólogo por correo electrónico. Le digo, tienes que hacerlo porque es que tú conocías aquella época. Y en tu libro, escribió un libro en el año 1997, no, en el 2007, escribió un libro sobre la transición. Nicolás Sartorius y Alberto Sabio, que es un profesor de Zaragoza. Nicolás Sartorius está en Madrid, en la Fundación Alternativas, una fundación espectacularmente ahora interesante. Y en ese libro de la transición, que es un libro gordote, a nosotros nos citaban, nos ponía 2 líneas. Yo digo, ¿cómo puede ser que tengamos 2 líneas en un libro donde habla de las miles de huelgas, de concentraciones, de manifestaciones que hubo? Y aparecíamos un par de veces, pero 2 líneas. Y en 2 líneas se acababa la historia de los ATS o de las enfermeras. No puede ser, no puede ser. No puede ser que estemos otra vez invisibilizados. Había que escribirlo. Bien, esto que viene ya lo voy a contar más deprisa, es el colegio, lo que fue la unificación colegial. Si fue difícil conseguir la escuela universitaria, el título de diplomado universitario, que en julio de 1977 salió el decreto, de tal forma que empezamos el curso prácticamente ya en el 78 y la primera promoción salió en el 80. Esa es un poco la más difícil, fue conseguir la unificación colegial. Entonces hubo que hacer 2 apartados, que era lo que llamamos el colegio constituyente. Entonces ese colegio constituyente hacía unos estatutos y las elecciones se hicieron en junio del 77, y luego en noviembre del 78 fue cuando ya con los nuevos estatutos se hizo la unificación colegial que tenemos hasta la fecha. Esta era la candidatura del Colegio de Madrid. Y bueno, otra vez volvemos a salir en la prensa, es decir, primero salimos por la escuela universitaria y luego por los colegios. Que si las elecciones no eran correctas, que si había enmiendas, no había manera de que soltaran los colegios. Y claro, para la gente, digo soltar con el lenguaje de entonces, porque éramos los jovencitos y aquellos eran los mayores, más mayores que yo ahora, que ya soy. En fin, entonces tuvo que intervenir el jefe provincial de Sanidad en muchos sitios. Hubo 2 o 3 sitios donde se pusieron de acuerdo. En la mayoría, Sevilla, bueno, ahora no me acuerdo, pero en el libro está. Y entonces tuvieron que intervenir los jefes provinciales y hacer las elecciones con un censo específico en la Jefatura Provincial de Sanidad, porque en algunos sitios no había manera de que soltaran archivos, ¿no?
Esta es lo mismo, con más cosas de prensa. Esta ya es la candidatura del 78, del mes de octubre, y esta ya es la candidatura de fíjense en la palabra autonomía profesional. Esa es una de la palabra clave que defendía una de las candidaturas, que es el Colegio de Madrid, por ejemplo, que ya sale, digamos, es la legislación que da entrada a todo el periodo después posterior. En 1978, el Consejo General de Enfermería, el Consejo General unificado, ya eran todos nuevos, creó una especie de cátedra ambulante, como aquellas de la sección femenina, que digo yo, me matan si hay que entenderlo, ¿no? Pero bueno, la gente mayor me entiende, donde en Oviedo, Sevilla, Zaragoza y Valencia el Consejo General hizo unas jornadas que eran la nueva enfermería, ¿no? Aquí tenemos uno de los personajes, que es Julio Galeano, que era asturiano, que ahora creo que está en Canarias, profesor, y que era como el ABC de lo que era la nueva enfermería, que llamábamos, porque claro, ya no éramos ATS, ¿no? También quiero señalar, por ejemplo, el programa de estudios de la Escuela de Enfermería del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, que dirigía nuestra queridísima Teresa Piulach, hoy ya jubilada, que pertenecía a la Autónoma de Barcelona, y que en pleno 1976, cuando todavía éramos ATS, ellos se pusieron sin ningún problema escuela de enfermería. O sea, quiere decir que había una ley que era ATS y luego había quien no la cumplía, ¿no? Y el plan de estudios, por cierto, es un libro de trabajo, pero es muy moderno ya también. No eran las únicas, pero bueno, era otra cosa. Este es otro documento también muy valioso, que es un estudio sociológico que había encargado el Colegio de Enfermeras y ATS Femeninos de Madrid a un sociólogo, Clemente Martín Barroso, que no quisieron participar los ATS masculinos, pero sí las enfermeras, que eran la mayoría de la profesión, en Madrid, muchísimas. Y este es un estudio sociológico absolutamente fundamental para atender la época. Después se hicieron, en el 90 y tanto se hizo otro estudio, en el 2005 el Colegio de Barcelona hizo otro estudio, es decir, se pueden ir comparando los cambios en la profesión, ¿no? Y este también es otro documento interesantísimo, que es el informe sobre las escuelas de ayudantes técnicos sanitarios de la Complutense de Madrid. Eran como 28 escuelas, o sea, solamente en Madrid, una cosa bastante inaudita. Bien, este es el grupo que yo llamé Grupo Valquirias, porque éramos todas muy peleonas, aunque hay chicos ahí, pero bueno, las Valquirias éramos la mayoría de la coordinadora. Y en el año 2009 conseguí reunir a varias de estas personas que habíamos estado en todo este proceso, y hicimos una cosa que se llama DAFO, que la gente de aquí sabe, que es debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, y me ayudaron muchísimo a colocar pues muchas cosas. O sea, por ejemplo, toda la reflexión que después habíamos hecho, ¿no? En ese proceso. Y para terminar ya, ¿qué logramos? Pues, por ejemplo, lo primero que conseguimos fue que recuperar el nombre de enfermería, que las escuelas fueran mixtas y el internado no fuera obligatorio, que solo era para las chicas, que tampoco se cumplía. Yo estudié en Zaragoza y nunca hubo internado obligatorio. Luego me he enterado que en Valladolid tampoco, pero en otros sitios era rígido. O sea, la diplomatura universitaria, que es lo primero, la unificación colegial, y luego se sentaron las bases para el salario del coeficiente 3,6 en módulo 8, o sea, que era el 80% del titulado superior. Ahora ya la cosa es mucho más complicada, ya no lo sé, los sindicatos lo saben mejor. La convalidación de las enfermeras de facultad, que era una cosa que se consiguió en el 79 y que se presentaron como, me parece que unas 13.000, y se consiguieron casi 12.000, 11.000 y pico. Eran enfermeras de 2 años de facultad, no de Cruz Roja, no militares, sino las que llevaban el programa, que antes de la ATS ya era de 2 y 3 años, etcétera, etcétera. Bueno, si quieren luego les cuento más cosas y ahí se sentaron las bases de las especialidades y se segregaron los fisioterapeutas, que llevaban muchísimo tiempo queriendo segregarse y no se les dejaba, y nosotros les dimos
todas las facilidades. Eso se hizo en el mismo 78. Y bueno, pues como les digo a los jóvenes, si conoces la historia de la enfermería reciente, pues aquí tienes el libro. El libro se puede, bueno, hemos traído alguno, de todas formas se puede pedir directamente en la Universidad de Zaragoza, prensas universitarias, se puede comprar en muchas librerías, lo pueden comprar por internet, en ebook es más barato, en fin, se puede leer a trozos. Y yo, como lo he hecho pensando en gente joven, pues cuento. Los capítulos son, primero, hablar de cuál era la sociedad, sociopolítica y cuál era la situación de la legislación de las mujeres, organizaciones, asociaciones de mujeres, de la derecha más conservadora a la izquierda, reivindicando su derecho a tener cuenta corriente, a poder tener pasaporte, la ley del divorcio, la patria potestad, porque no teníamos ningún derecho, ¿no? Es un tema muy interesante y no suele estar en los libros. Después hablamos otro capítulo de la sanidad y luego ya hablamos de todo el proceso de la revolución, o sea, todo el año 76-77, con la escuela universitaria, la coordinadora, luego vienen los colegios profesionales, la unificación y por último el capítulo de todo el trabajo de debate que hubo inmenso de todo, absolutamente de todo. Incluso ha hecho una estimación de las horas. También tengo una estimación del dinero que le hemos ahorrado a la sanidad pública en los años anteriores, que se pueden hacer, son estimaciones, pero muchos miles de millones de pesetas y decenas de miles de euros que le ahorramos a la sanidad pública. Y esto, si no lo decimos nosotros, no lo va a decir nadie, ¿no? Así que muchas gracias y quedo a su disposición para las preguntas que quieran. Gracias, Concha. ¿Alguna pregunta queréis? Yo un poco, como resumen de todo, quería hacer una pequeña aportación, que es un poco la transmisión de este libro, es conocer lo que fuimos para valorar lo que realmente somos ahora y dónde podemos llegar. Si no, seguimos. Si no hay preguntas, pasamos, sigue Fabiola y luego, si queréis hacer algún comentario más. Algunas de las que sois un poco más mayores y habéis vivido las épocas de la universidad en Zaragoza y eso, como estudiantes, podéis contarnos cómo era vuestra experiencia. ¿No se anima nadie? Bueno, luego. Espera, voy a coger el vaso que da bien con las chicas. Que digas tú eso precisamente, no sé. Yo siempre me gusta rodearme de buenos hombres. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir. Yo creo que voy a tutear porque no sé cómo agradeceros a todos que hayáis venido, porque todos sois amigas, amigos, compañeros y bueno, para mí os agradezco muchísimo que hayáis venido. Saludo también a la gente que nos está viendo desde Brasil, desde Madrid, en Cádiz, en Andalucía. Muchísimas gracias a todos por conectaros y pasar un rato con nosotros. En primer lugar, quiero agradecer a la UNED y a la Organización Colegial de Enfermería el que nos hayan dado la oportunidad de venir a presentar estos libros y especialmente quiero darle las gracias a Élida, que ha sido la organizadora de este evento y la que se ha encargado de todo. Voy a comenzar diciendo que hoy día vivimos en un mundo en el que se ha llegado al límite en muchos aspectos que conciernen al mantenimiento de la vida humana, la explotación de los recursos naturales, la manipulación de la vida y la constatación de la no neutralidad científica, que ponen en peligro la vida humana y se dice que se están perdiendo valores que hasta hace poco eran considerados fundamentales como la solidaridad, la compasión y la ternura y que han sido sustituidos por otros como la competitividad, la eficiencia y la eficacia
que nos ha llevado a un proceso de deshumanización y que hace necesario buscar nuevos valores que hagan sostenible la vida del ser humano y del resto de los seres vivos del planeta. Muchas personas consideran que esta deshumanización también ha llegado a los servicios sanitarios porque la eficacia, la eficiencia y el gran desarrollo científico han creado grandes profesionales, grandes expertos, pero que muchas veces, centrados en su ciencia, olvidan al ser humano. El libro que presentamos, Cuidados de enfermería, reflexiones entre dos orillas, trata sobre el cuidado humano. Está dirigido principalmente a profesionales de enfermería, tanto asistenciales como gestores, docentes, investigadores, pero creemos que también puede ser útil o de interés para otro tipo de profesionales que trabajan en el ámbito del cuidado y de la sanidad, y también para los usuarios y que también cuidan, ¿no? Este ha sido un trabajo de colaboración entre 9 enfermeras, 4 españolas y 5 iberoamericanas, coordinado por la doctora Vera Regina Waldorf, enfermera de Brasil, que ella ya en este momento está jubilada, pero ha sido profesora de la Escuela Universitaria Federal de Río Grande do Sul, que creo que nos estará viendo y desde aquí les saludo, en Porto Alegre. Ella es doctora en educación en enfermería por la Universidad de Columbia en Estados Unidos, es investigadora y conferenciante. Ella ha escrito varios libros, es una teórica de la enfermería que ha realizado un análisis sobre los significados y los orígenes del cuidado y ha publicado varios libros que han tenido muchísima repercusión en toda Iberoamérica, pero que aquí en España se conocían poco y que nos parecía interesante que se conocieran. El resto de las participantes que participamos en este proyecto son Rosa Casado, que es profesora de la Universidad de Sevilla, Concha Germán, que ya han conocido ustedes o habéis conocido, Isabel Huércanos, que ella es una ilustre enfermera doctoranda de la Universidad de Zaragoza. Ella es de Pamplona, iba a venir pero no ha podido porque tenía clase, ella está contratada en la Universidad de San Jorge y no ha podido venir. También está Magda Núñez, que es profesora de una universidad en Perú, y Elisette Rivero Leao, que ella es una doctora investigadora de Brasil, también de Sao Paulo, trabaja en el hospital Albert Einstein de Sao Paulo, que es uno de los hospitales más grandes de Iberoamérica. Y faltan 2 fotografías que son de 2 alumnas que han participado en el libro, pero que se llaman Patricia Andrades Oliveira y Casia Regina de Osrit, y que nos ha sido imposible encontrar una fotografía para ponerla, ¿vale? El libro recoge algunas de las reflexiones y surgidas de nuestros trabajos de investigación que hemos realizado en los últimos años sobre el tema del cuidado de la enfermería y sobre la profesión. Nos ha parecido que aunque existen muchos autores que han escrito sobre el tema del cuidado, las enfermeras que componemos el grupo de investigación Aurora Más de la Universidad de Zaragoza, que está centrado en la investigación sobre los cuidados y la calidad de vida, consideramos que el enfoque y la mirada enfermera que tenía los pensamientos de la doctora Waldorf coincidían en esencia con el nuestro. Lo que nosotras denominábamos cuidados invisibles, ella lo llamaba cuidado humano, porque consideramos que en la sociedad actual la enfermería consideramos que tanto la sociedad actual y la enfermería pasan por un momento decisivo. El paradigma positivista y neoliberal economicista que ha imperado durante todo el siglo XX empieza a ser cuestionado en el siglo XXI. Cada vez son más las personas que consideran que es necesario encontrar una nueva ética que nos ayude a mejorar el mundo en que vivimos. Varios filósofos y pensadores como Leonardo Boff, Carol Gilligan, Alicia Pureo o teólogos como el mismo Papa Francisco y otros proponen como solución a estos problemas de crisis civilizatoria que vivimos en este momento, la solución, como digo, que proponen es la ética del cuidado. Nosotras coincidimos con ellos
y porque consideramos que para humanizar los servicios sanitarios solo es preciso recuperar el valor de los cuidados, de todos los profesionales, pero muy en especial de las enfermeras, porque entendemos que aunque hay otros profesionales que también cuidan, es en enfermería donde el cuidado se profesionaliza. Casi todos los estudios que hay sobre el significado, sobre el cuidado y el significado del cuidado están basados en la filosofía de Heidegger, que decía que el ser humano vive el significado de su propia vida a través del cuidado. El cuidado humano consiste en una postura ética y estética frente al mundo. Es contribuir al bienestar general, en la preservación de las potencialidades de la dignidad humana y de nuestra espiritualidad. Es contribuir a la construcción de la historia del conocimiento y de la vida. El cuidado se caracteriza por ser existencial, relacional y contextual. Cuidar es la razón de ser de la enfermería. Según Vera Waldorf, el ser enfermero, teniendo el cuidado como su esencialidad de ser profesional, es un ser existencial, un ser ahí, en el mundo, con los otros, capaz de cuidar. Es un ser de cuidado. El enfermero afirma su existencialidad, su ser, en su esencia en cuidar al otro, en su relación de compromiso y solicitud. El enfermero debe de involucrarse, tener interés y respeto por el otro ser. La ética del cuidado, se dice que el cuidado es una acción que implica comportamientos y actitudes que expresan valores y principios considerados éticos, que el cuidado es lo que en realidad nos hace humanos y, por tanto, es ético en sí mismo. Esto equivale a entender que la ética de la enfermería es el cuidado, o mejor, piensa que el cuidado es la propia ética, o mejor aún, es la dimensión práctica de la ética. El título que escogimos hace referencia no solo a las dos orillas que nos separan del océano entre las autoras, sino a las dos orillas de los cuidados o a las dos dimensiones del cuidado. Los pacientes quieren sentirse seguros, quieren sentirse seguros y confían además de ser considerados seres humanos, confían en que el equipo de salud desempeñará sus funciones con conocimiento y habilidad. Nosotras entendemos que el cuidado, todos ustedes saben, o todas vosotras sabéis, que somos todos profesionales, y los que nos estén viendo que no lo sean, que el trabajo que desarrollamos las enfermeras tiene dos dimensiones, una más tangible y otra más invisible. Lo que los ingleses denominan el high tech tiene que ver, que es la parte más visible, tienen que ver con los aspectos técnicos, como sacar sangre y curar, que es con lo que muchas veces nos identifican los usuarios. Y otra más invisible, que los ingleses denominan high touch, y que son aquellos aspectos más subjetivos e intangibles que tienen que ver con el trato y con la relación de paciente. Esta parte más intangible es lo que nosotras denominamos cuidado invisible, y que coincide con lo que la doctora Waldorf y muchas teóricas iberoamericanas sobre todo denominan cuidado humano. La compañera Isabel Huércanos, que no ha podido venir, era la chica guapa de las fotos, de todas las que habíamos, era la más guapa, los definió como esas acciones intencionadas de los profesionales que en un principio no serían registradas, como dar una tila, acomodar una almohada, cuidar de la intimidad y el confort, el tacto, la proximidad, así como aquellas acciones que serían susceptibles de registrar por ser consideradas más profesionales que las anteriores, pero que, sin embargo, no se reflejan en ningún lugar, con lo que los mismos profesionales las hacen invisibles, como el drenaje emocional, la escucha, la capacitación para el autocuidado o la relación terapéutica, la paciencia, la disponibilidad, etc. Pero que casualmente son estas acciones las que las encuestas de satisfacción de los servicios de salud valoran como las más valoradas por los usuarios.
y estos son los que nos distinguen, porque estos son los que dan estas son las que dan la dignidad a los seres humanos. En esta transparencia pongo lo que serían nuestro marco conceptual de los cuidados visibles e invisibles. En el centro de la imagen tenéis lo que sería el objetivo de los buenos cuidados, que sería el bienestar, el confort, la seguridad y la autonomía. A ambos lados están los ejes sobre los que se sustenta, que serían el estar pendiente y el estar con. El estar con tiene que ver con aquellas actividades que tienen que ver con el altruismo, la compañía, la presencia, la disponibilidad y la consideración, que muchas veces lo realizan la familia, pero que también son responsabilidad de las enfermeras. Y a la izquierda, en el estar pendiente, tendríamos las habilidades técnicas, la vigilancia del riesgo clínico. Como ven, estos dos ejes confluyen en el centro y tienen las intervenciones que serían el autocuidado, la escucha, la exploración, la paciencia, el afecto, la intimidad, el tacto y la suplencia, que relacionan tanto las enfermeras como también algunos familiares, otros miembros del equipo. Y en la parte izquierda, las enfermeras también se responsabilizan del control del dolor, de la medicación, de las curas, y que todo esto depende sobre todo de la experiencia, de la formación, del ambiente laboral, de los medios técnicos, del tiempo, de las normas. Este sería en esencia el marco conceptual. En nuestras investigaciones hemos encontrado que los usuarios identifican estas dos dimensiones que hemos dicho del cuidado, y que identifican y reconocen las dos esferas del cuidado, la parte más técnica, que lo identifican con las curas y las extracciones de sangre y tomar la tensión y demás, hacer recetas, pero que lo que ellos identifican y valoran mucho es el cuidado, y dicen, hombre, es lo fundamental. Y lo identifican sobre todo con el trato. Dice, el trato es lo que más hacen, con una dulzura especial, con delicadeza. Si te tratan con cariño, yo creo que es lo más importante. Consideran la cercanía y la empatía también muy importante, como algo que les facilita y les sirve para superar un proceso, y dicen, esa cercanía con las personas, y muchas veces te sirve de mucho, es crear esa empatía, mejorar física y mentalmente a la vez, pero que todo va muy unido. También ven importante la confianza. Te ven y dicen que te den un poco de confianza y cariño, luego que tengan que hacerte lo que quieran, curas o lo que sea, pero que te den confianza. Que la enfermera intente darles tranquilidad, serenidad, infundiendo buen ánimo y estímulo. Y dicen, hay que apoyar a los enfermos, hay que darles ánimos. De una enfermera cuentan que le decía, no te mates, no te preocupes, y me tranquilizaba mucho, sin darme nada. Y consideran lo consideran como la ayuda necesaria para superar un momento difícil. Y dicen, te ayudan a superar lo que estás pasando. No solo he encontrado apoyo moral, he encontrado mucho más. No solo médicamente me han ayudado. La vigilancia y la disponibilidad también lo consideran importante. Dicen, vigila la salud, se preocupa, previene la enfermedad. Pero consideran fundamental la escucha. Y dice, una de las entrevistadas decía, de una de las enfermeras que le ayudó, dice, es que Patricia me escuchaba, me desahogaba con ella. Esta era una cuidadora, porque es muy duro cuidar a un mayor, y eso ayuda mucho, un montón. Eso ayuda mucho, un montón, porque estaba desquiciada, me decía. Otros lo identifican, por ejemplo, con el confort, como aquellas actividades que se hacen en el hospital, como acomodar, poner una botella, que te pongan cómodos. Y lo que dicen es que depende mucho de cómo sea la persona, que el cuidado depende de la forma de ser de las profesionales. Y dicen que una de las profesionales le decía, pero tú tranquilo, no pasa nada, ¿no? Pero lo que pasa es que las políticas economicistas que estamos teniendo en estos momentos
están introduciendo sistemas sanitarios en la gestión en los que se priorizan unos estándares de calidad en los que es imposible medir la intersubjetividad de la relación con el paciente. No reconocen el cuidado invisible humano. Los ajustes económicos en la gestión afectan a la provisión de plantillas que cada vez son más reducidas e impiden a las enfermeras, aunque quieran, realizar atención centrada en la persona. Y aunque resulte paradójico, las medidas que intentan mejorar la calidad de la asistencia repercuten en realidad de una forma negativa y al final repercuten en los resultados de salud del paciente. Los cuidados tienen una perspectiva de género porque casi siempre han sido vistos como valores y cualidades innatos en las mujeres, por estar ligados casi siempre a la maternidad y a la crianza. Como muchos de ustedes saben, estas cualidades femeninas no siempre han sido valoradas adecuadamente. En la Edad Media, el cristianismo, por ejemplo, fue el que perpetuó la relación de la mujer con el pecado original. En la Edad Media, muchas mujeres sabias, sanadoras, curanderas y comadronas fueron consideradas brujas y fueron quemadas y hubo un exterminio total. Y además, durante muchos años, a las enfermeras, como ha contado Concha, se nos excluyó del estudio en las universidades y hasta bien entrado el siglo XX, como nos ha contado, no tuvimos acceso a la universidad. El cuidado estuvo ligado a valores de caridad cristiana y estas dos cosas de la relación con la mujer y la caridad cristiana tuvo como consecuencia la idea de gratuidad del cuidado. Y eso ha tenido consecuencias en la sociedad, ya que el trabajo realizado por las mujeres no ha sido valorado ni en el ámbito familiar ni en el ámbito profesional. Se ha producido una falta de reconocimiento del trabajo de las enfermeras que influye, como he dicho, en la provisión de plantillas y también a veces en las propias enfermeras, que al sentirse desmotivadas y poco reconocidas, ellas mismas han infravalorado este tipo de cuidado invisible, decantándose por buscar un poco más de reconocimiento, apoyándose en lo que sería conocimientos que consideran más científicos. Pero, como ya dijo Florence, y además, como ha contado Concha, la época del franquismo y el catolicismo, el plan de ATS, contribuyó a desdibujar lo que era la identidad de enfermeras y está costando muchísimo encontrar el sentido que tendría la profesión de enfermería. Nosotras, como dijo Florence Nightingale, que fue la pionera de la profesión de la enfermería profesional, la misión de las enfermeras es colocar al paciente en las mejores condiciones posibles para que la naturaleza actúe sobre él. El objetivo de las enfermeras es conseguir que el paciente tenga seguridad, bienestar y autonomía. Y esto solo se puede conseguir a través de unos buenos cuidados, que incluyan conocimientos de máxima evidencia científica y técnica, pero a la vez que incluya un cuidado humano, un cuidado invisible. Existen evidencias científicas en las que, como las que ha encontrado la doctora Kerstin Ugnas, en la que ha demostrado en sus estudios sobre la oxitocina que en situaciones de reposo, la ternura, el placer, la relajación, la seguridad, la saciedad, la calma y el contacto, segregamos esta hormona, la cual actúa con efectos positivos en el organismo, no solo a nivel psicológico, sino también a nivel físico, disponiendo al organismo a una situación óptima para el sistema inmunológico. Este es el modelo de cuidados con este modelo de cuidados que proponemos, no solo se va a contribuir a humanizar la asistencia, sino que ayuda a recuperar antes la salud de las personas. El libro que presentamos consta de 9 capítulos en los que se tratan aspectos no solo éticos y filosóficos del cuidado, como los capítulos que ha hecho la doctora Waldos, en las que se presentan sus teorías sobre el significado del cuidado humano y también presenta algunas paradojas que se dan en el cuidado de enfermería, sino que también presentamos
otros capítulos en los que colaboramos la doctora Germán y yo, Isabel Huércanos, en los que se ha tratado de hacer un análisis del desarrollo de la enfermería y de los retos que supone cuidar en el mundo globalizado y en los que se han impuesto estos sistemas de economía neoliberal. También se aborda el tema del género y cómo éste ha influido en el cuidado, pero sobre todo centrado en y cómo afecta sobre todo a las cuidadoras inmigrantes de los mayores dependientes. La visión que aportan en este libro las dos estudiantes de Brasil es su experiencia y su punto de vista de cómo ellas han visto cómo es el cuidado en la práctica profesional de los profesionales y el papel que deben de jugar que ellas piensan que debería hacer la enfermera en los equipos de salud. La compañera Eliseth Rivero Leal nos aporta pocas cosas existen tan intangibles como la música, y Eliseth, la que trabaja en Sao Paulo en el Hospital Albert Einstein, su tesis doctoral y sus investigaciones tratan sobre el efecto de la música y los cuidados a través de la música, el cuidado mediado por la música, y nos introduce el apasionante tema del toque de la música en las personas. Y ella dice: la música toca al individuo como un todo, y nos presenta algunos de los resultados de sus investigaciones, como el control del dolor a través de la música. En esta diapositiva podéis ver cómo estos son sus experimentos, cómo hacen cuando hacen las terapias musicales. El libro concluye con el capítulo escrito por la doctora Vargas de Perú, que lo ha dedicado a la formación de las enfermeras centradas en el cuidado de enfermería. Y ella plantea la convivencia como una herramienta indispensable. Para ello propone el término tacto pedagógico, que comprende numerosas afecciones. Es la práctica de orientarse a los demás, tocar a alguien. Puede ser un simple roce, una palabra o un gesto o un silencio. Es en la práctica en la que se hacen las mejores condiciones teóricas y prácticas, y es aquí donde podemos encontrar nuestros grandes retos. Por ello, es muy necesaria una reflexión que acompañe e interpele nuestro convivir de cada día. Esta será necesariamente una pedagogía para escuchar el eco de nuestras voces y construir un lenguaje de compañía. Por último, quiero finalizar la presentación de este libro con una recomendación que nos hizo la ilustre enfermera francesa Marie-Françoise Collier, que las hizo cuando supo que su vida ya se acababa. Y lo leo textualmente, dijo: enfermeras y enfermeros, estudiantes de enfermería, sepan, por lo que yo he podido constatar en mi experiencia de vida que me conduce hasta la muerte, que solo basta una ruptura comportamental o gestual en la continuidad de los cuidados para que toda la calidad del trabajo de un equipo sea destruido. Solo basta una oveja negra para que la fragilidad de lo que quita la vida sea enfrentado al desasosiego de ver la desesperación más abrupta. Las mejores competencias técnicas profesionales son anuladas por la ruptura del respeto interpersonal y priva a la persona cuidada de la palabra para defenderse, porque aparecen entonces las realidades de las represalias y la persecución en los cuidados. A todos les pido centrarse sobre las fuerzas de la vida, la movilización de sus recursos vitales en el respeto del individuo y de la humanidad para promover los cuidados y promover la vida. Muchísimas gracias. Espero que os guste el libro, si os interesa comprarlo, y muchísimas gracias otra vez por haber venido. El libro lo podéis comprar, tenemos ahí unos pocos ejemplares, y también se puede adquirir a través de la Fundación Indes, de la librería Cálamo de Zaragoza, a través de internet, y bueno, intentaremos que esté también en alguna de las librerías de aquí de Tudela. Y bueno. Bueno, hemos acabado las presentaciones. Yo creo que si os apetece es el momento de hacer una pequeña intervención. Yo creo que ha habido muchas reflexiones y muy profundas
que nos tocan de una manera u otra a todos, desde la parte histórica y desde los principios históricos a la parte más de cuidados y de implicación en el cuidado directo en todos los aspectos de la vida. Me parece que realmente ha sido muy buena presentación. Gracias. No sé si puede ser que tengamos alguna intervención por internet. ¿Puede haber intervenciones externas? Vía internet, pregunta. Lo primero, Sí. no miro por internet. Hola, buenas. Muy interesante me pareció el tema y los libros y tal, ¿no? Lo de los cuidados invisibles me parece algo fundamental y de verdad que es algo que yo creo que todo el mundo que tratamos desde cuando nos parece que es fundamental. Pero hoy en día existe dentro de la universidad algún tipo de formación para que las enfermeras aborden este tema. ¿Se puede formar a las personas en este tipo de cuidados? Porque claro, si son tan importantes, tienen que de alguna manera formarse, ¿no? Mira, me has dado la oportunidad de explicar. Antes he hablado que teníamos un máster con dos itinerarios. Uno era el de historia y el otro es el de cuidados y calidad de vida. Nosotros tenemos dentro del máster una asignaturas que se llaman cuidados ecológicos y holísticos. Y trabajamos ya con temas como el mindfulness, que ahora está muy de moda, el toque terapéutico, la relación de cuidados, todo lo que es los cuidados invisibles, ya lo tenemos introducido en el grado, pero lo tenemos sobre todo en el posgrado, podemos profundizar más porque hay muchas técnicas que con muchos estudiantes es más complejo, ¿no? Y también tenemos un curso de expertos, un curso que son 10 o 12 créditos. Es un curso de expertos que se llaman autocuidados y cuidados holísticos. O sea, que es para quien quiera introducirse en el tema. Además, estos cursos, tanto el máster como el curso de expertos, es decir, si una persona dice, bueno, quiero formarme y voy a ver de qué va. Siempre trabajamos holístico y ecológico. Nosotros, quiero decir, en los dos sentidos. Entonces son 10 o 12 créditos y bueno, son créditos que después sí que se lo reconocería si quisiera continuar en el máster, ¿no? Y desde luego, bueno, hemos hecho ya 2 jornadas internacionales, tenemos una página web que por cierto no la hemos puesto, pero vamos, se llama Aurora Más. Si ponéis Aurora Más Universidad de Zaragoza os aparecerá la página web. Tenemos ahí un poco la filosofía de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que, de todas formas, esto es lo que yo puedo decir concreto, ¿no? Pero a lo largo de la historia, todas las escuelas de alguna forma han tenido mucha implicación en lo que es la comunicación y en los procesos de relación. El problema es que no se le ha dado la importancia que yo creo que tiene, porque, claro, a ver si me explico. Nosotros somos una profesión colonizada. ¿Qué es lo que hace el colonizador? Ya me vais a entender fácilmente. Me puedo basar en Nancy Fraser, me puedo basar en Leonardo Boff. El colonizador, que a veces era un antropólogo que mandaba al gobierno real de turno, por ejemplo el inglés, que eran muy hábiles en eso, llegaba a un país africano, como también lo hizo Colón en América, ¿no? Y decía, eso que hacéis vosotros no vale, lo que vale es lo que hacemos nosotros. Mirad, llevamos cosas de colores, espejitos, ¿ves? Nosotros somos los que sabemos, vosotros no sabéis. Primer paso, no te convencen de que lo que tú piensas no vale. Segundo paso, hombre, si no vale no te voy a pagar mucho. Si tengo que introducir el dinero, ¿no? O sea, te voy a poner poco dinero. Y claro, tercer paso, ni vales mucho porque no piensas o lo que piensas no es útil, ni ganas dinero, eres más bien pobre. Y el tercer paso es, ¿cómo te vas a gobernar tú? Te tengo que gobernar yo. Esa es la colonización. Y yo he dicho muchas veces, y alguna gente se me ha enfadado, pero es que es así, que la enfermería ha sido durante muchos años y sigue siendo, en parte, una profesión colonizada en el pensamiento.
No sé si me explico, ¿eh? Entonces, claro, muchas escuelas han introducido cosas de formación con lo que llamamos cuidados invisibles, pero no le han dado el valor, porque uno de los exquisitos criterios para decir que lo que hacemos las enfermeras no vale es porque eso es cosa de mujeres, y ya se sabe que lo que hacen las mujeres tiene que ser gratis, ¿eh? Y en el ámbito doméstico, etcétera, etcétera. O sea, son casi 4.000 años de sistemáticamente desde distintos ámbitos, machacarnos generaciones y generaciones para que pensemos que lo que hacemos las mujeres no vale. O sea, que no vale cuidar la vida. ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo es posible que se destierre a la madre del centro del universo, como ha sido en la mayor parte de la historia de la humanidad, no la historia más reciente? Cuando era la madre tierra, la Pachamama que dicen en América Latina, la gran diosa, la diosa madre, y después pasamos a ser vírgenes y luego brujas. Pero bueno, ¿qué es esto? O sea, no sé, yo lo pienso en esas claves porque estoy ahora trabajando mucho ese tema y bueno, claro, entiendo que los cuidados, ¿verdad?, ¿no? Y además a los chicos les decían, a los hombres les decían, hombre, no, vosotros no vais a cuidar, eso es cosa de mujeres, eso es de segunda categoría. Claro, tenemos que ahora hacer el esfuerzo de poner en valor todo esto, ¿no? Y sistematizarlo y ponerlo, pues poner en valor es como se decía en antropología, en los pueblos, esto es un zarrio, esto es una cosa vieja, ¿no? Que lo de zarrio también se dice por aquí, ¿verdad? Es muy típico de la ribera, bueno. Es una cosa vieja, eso va a los trastos, y te llegaba uno y decía, no, eso es una antigüedad. O sea, el mismo objeto se convertía en valor o no valor dependiendo de quién lo miraba. Pues nosotros, yo de eso estoy convencida, y las próximas generaciones, lo que tienen que hacer es poner en valor el cuidado. La mayoría de las cosas que nos pasan a los humanos son dolencias, achaques, malestares, y eso se resuelven con cuidados. No hacen falta a veces ni siquiera una aspirina, bueno, ni cualquiera de las otras, y que a veces que nos quieran un poco más, que nos acompañen, que tengamos una persona que nos quite el miedo de estaré pensando que me pasa algo, ¿no? O sea, a ver, que en eso, digamos, yo hablo, que quiero hablar de equipo de enfermería, a veces un auxiliar lo resuelve, a veces lo resuelve una enfermera, y a veces lo resuelve un médico, un psicólogo o un fisioterapeuta o un terapeuta, es decir, cualquiera en un momento dado puede hacer un consejo adecuado. Pero obviamente, quien está más tiempo con y pendiente de somos las enfermeras. A mí cuando todo el mundo dice que cuida, le digo, mira, perdona, pero no. O sea, vale, ya. Bueno, que ya veis que me enrollo, perdona. Bueno, a ver, yo voy a la pregunta, en las universidades, yo no estoy en la universidad, no soy docente, trabajo en el centro de salud, pero sí que todavía, con lo de la colonización que dice Concha, todavía muchas escuelas no tienen interiorizado el tema del cuidado, ¿no? Todavía muchas escuelas siguen dirigidas, como la de Zaragoza, por médicos, ¿no? Todavía muchas escuelas su currículum no está centrado todavía en el cuidado. Ese es nuestro gran reto. Como grupo de investigación, Aurora Más, nuestro gran reto, y por eso es el sentido de este libro, el poner en valor el cuidado. Yo sé, y en los seminarios que hacemos en el grupo Aurora Más, el otro día salió esta cuestión, en la formación sí que tienen asignaturas y hacen role-playing y esas cosas con el cuidado, ¿no? Pero todavía no es una asignatura transversal en todas las asignaturas. ¿Me equivoco? Sí, digamos que, bueno, no digo que te equivoques, digamos que centrar la formación en los cuidados significa dejar de dar anatomía, fisiología, patología, microbiología y todo eso, pero es hacerlo de una manera transversal, ¿no? O sea, ya cuando conseguimos el diplomado en enfermería, creamos toda lo que se llamaban asignaturas de enfermería, y en el año 82
o en el año 84 con la ley de reforma universitaria, que en la época del PSOE, conseguimos que aunque no fuéramos licenciados pudiéramos dar, no solamente nosotros en enfermería, sino en otras carreras de diplomatura, pudieran dar clase los profesionales de las propias materias. Entonces eran como que nos dejaban ahí las asignaturas de enfermería, bueno, la de fundamentos de enfermería o enfermería fundamental para las enfermeras. Al principio todos nos metían ahí, ¿no? Porque luego seguían. Nosotros tenemos una historia, es muy importante conocer la historia, porque si no, no se entiende muchas cosas. Ahora tenemos una becaria en Leeds, en Inglaterra, que está haciendo una estancia de 3 meses y está estudiando la historia de los practicantes en el siglo XIX en la Universidad de Zaragoza. Y está con gente de Francia y del Reino Unido y dicen, pero es que los practicantes y las matronas son parte de la historia de las enfermeras. Por cierto, que ahora hacemos 100 años que se autorizó la formación oficial de las enfermeras en 1915. 100 años. Nosotros en nuestra historia tenemos practicantes, matronas, que ya venían de la universidad, y enfermeras, que se crearon en 1915 por intervención del Papa de Roma y a sugerencia de las órdenes religiosas. O sea, esto no ha pasado en otros sitios. En otros sitios el practicante y la comadrona son aparte y las enfermeras siempre han regido su carrera con intervención de profesionales médicos y otros, pero sobre todo las enfermeras. Nosotras no hemos podido hasta hace muy pocos años y todavía tenemos serios problemas. Todos los profesores que nos dieron clases, todos eran médicos. Yo tenía en la orla esta que he enseñado antes, en los extremos estaban las 2 monitoras, que eran las que vigilaban la asistencia práctica y poco más. Luego ha habido muchas diferencias de unas escuelas a otras. Luego la vida personal es otra historia, la experiencia de cada uno, pero formalmente nuestra formación ha sido terriblemente dependiente de la medicina. No nos han dejado. Durante la República hubo un periodo en el que se hicieron un acuerdo con la Fundación Rockefeller y entonces hubo un sector de médicos y enfermeras que se fueron a formar allá a Estados Unidos, con la idea de que cuando volvieran fueran las docentes de las escuelas. Eso lo tenemos estudiado muy bien en enfermería comunitaria porque fueron las enfermeras visitadoras en gran medida. De ahí viene el nombre de Aurora Mas, era una de las enfermeras visitadoras que se formó en la Rockefeller. Bien, llega la guerra civil y entonces muchas de ellas no vuelven, porque algunas vuelven y se las cargan, simplemente porque eran becadas por la República, nada más, no porque fueran nada más que eso. Otras pasan desapercibidas y otras la misma Rockefeller las manda a Latinoamérica, y algunas, como Aurora Mas y Montserrat Ripoll, una de Madrid y otra de Barcelona, llegaron a ser directoras de la Escuela Nacional de Enfermería de Venezuela, que es la primera escuela de enfermeras que se crea. O sea, pero aquí no se consiguió. Entonces, claro, cuando dicen, ¿y por qué en España tenéis practicantes, comadronas y enfermeras? Digo, porque hemos tenido ATS. Si no hubiéramos tenido ATS, a lo mejor no habríamos llegado a concebir la historia igual. Pero en un momento determinado, yo discutía en mi época que los practicantes no eran enfermeros y que entonces no tenían que estar. Digo, bueno, a la fin y a la postre hacemos todos cuidados. Eso es verdad. Tenemos relatos de biografías de practicantes que eran adorados, en el sentido metafórico, muy queridos en sus pueblos, porque eran personas que estaban pendientes de sus pacientes, igual que podría estar una practicante o una enfermera. Entonces, lo que diferenciaba una cosa u otra era básicamente, esa cultura de lo que hacen los hombres, lo que hacen las mujeres, ¿no? Entonces, hay cosas preciosas en Temperamento, que es una revista de Fundación Indes de historia, donde vienen relatos de practicantes, hay que verlo. Una historia preciosa. Hay abundas precisamente en que el trabajo de los hombres destacaba solo porque hacían cuidados, que es lo que venían haciendo tradicionalmente las mujeres, absolutamente invisibles. Yo creo que es un poco... Sí, pero la gente, idea que transmitís pero es por ejemplo lo mismo, es decir, a las matronas, Doña Caridad, Doña Caridad, no era era Doña Caridad. ¿Por qué? Porque una matrona que durante toda su vida hizo además me acuerdo de un caso de una matrona navarra, de las que estudió en Zaragoza y después se casó con no sé quién de Teruel y estuvo viviendo en un pueblo de Teruel. Toda su vida nunca
tuvo que hacer ninguna cesárea, por supuesto ella no lo iba a hacer. Mandó 3 veces al hospital a parir y durante 30 años todos nacían en su casa y sin ningún problema. Y ella contaba cómo llevaba el parto, cómo llevaba todo el control del parto. Y es que, claro, salía a la calle y cuando ya estaba jubiladísima le llamaban Doña Caridad, ¿no? Igual que al practicante le llamaban Don Ramón, ¿eh? Porque eran los rurales. Y en el medio rural la gente sabe quién es quién y sabe quién es de verdad la persona que realmente está pendiente de y le cuida, ¿no? A cualquier hora del día o de la noche, ¿no? Entonces, claro, las enfermeras han tenido otra trayectoria porque vienen, fijaros lo que os digo, 100 años, el Congreso de Historia de Enfermería que este año es en Santander, celebra los 100 años que el Papa de Roma autoriza en España la formación de las enfermeras. Hasta entonces estaba la Escuela Federico Rubio del siglo XIX, que esa es otra historia para hablar otro día, como escuela privada, pero no era oficial. Pero claro, viene de las Siervas de María, después las órdenes religiosas, después todo el mundo tiene escuelas de enfermeras, porque son chicas para todo, ya estamos, ¿eh? Y no trabajaban en el ámbito extrahospitalario. Una cosa que no me vais a preguntar, pero a lo mejor alguien se lo ha preguntado, me dejáis que lo cuente, lo de ¿por qué nos pusieron el nombre de ATS? ¿No lo habéis preguntado nunca? ¿No? Los que sois mayores. ¿Por qué se nos puso el nombre de ATS? Pues esto es gracias a Carlos, un compañero de Madrid, Carlos Álvarez Nebreda, que es hay 2 personas como es Carlos Álvarez Nebreda, que es doctor en documentación, es enfermero y hizo documentación, y después María Teresa Miralles, que también es doctora y que ha creado el museo más importante de historia de enfermería en el Colegio de Madrid, que os invito a ver, que es más importante que el de Florence Nightingale, la cantidad de documentación que tiene. Entonces, Carlos, que trabaja mucho en documentación, él dice, yo recopilo y os doy toda la documentación que puede. Está haciendo muchas historias con los colegios, no sé si con vosotros ha hecho algo, no habéis contado. Bueno, sí, para contar la historia de la escuela, la historia del colegio, no sé qué. Y tiene desde la página del Colegio de Enfermería de Madrid, podéis entrar en la hemeroteca porque tiene muchísimas revistas antiguas, por ejemplo para fisioterapia, o sea, de los practicantes que trabajan mucho la fisioterapia, que se puede sacar investigación histórica. Bueno, pues Carlos me dijo un día, te va a encantar, encontrar una cosa que te va a encantar, ¿no? Los 2 somos así muy entusiastas. Me dice, mira, resulta que en el año 51 hubo una reunión de los practicantes en la que decían, 1951, en la que decían, oye, tenemos que hacer algo porque ponemos muchos recursos contra las enfermeras, porque ellos siempre se consideraban entonces superiores, y las enfermeras están poniendo inyecciones. Y nosotros nos estamos quedando sin clientela, pero las enfermeras trabajaban en el hospital, y ellos casi siempre fuera del hospital. Y además, perdemos todos los recursos, y eso nos cuesta dinero, ¿no? Y la verdad, entre nosotros, es que a la fin y a la postre, si tenemos la misma formación o incluso mejor que nosotros, entonces ya sabes lo que dice el refrán, si no puedes contra tu enemigo, únete. Y entonces ellos propusieron el nombre de ayudante técnico sanitario único, con lo cual se quedó con ayudante técnico sanitario. Por supuesto a las enfermeras no les gustó, a nivel internacional ha sido un problema durante muchos años, porque cuando la gente se iba a trabajar a Suiza o a cualquier sitio, tenían que ponerle un certificado del colegio o del Consejo General diciendo la carrera de ATS en España, enfermería en España se llama ATS y es equivalente y hacen tantas horas de prácticas y no sé qué y el plan de estudios, porque si no, no les contrataban. A día de hoy todavía estamos peleando porque en la prensa hoy deje de aparecer ATS para el reconocimiento de la profesión. Yo vengo defendiendo y lo hemos defendido en el Gobierno de Navarra y en las instituciones en las que estamos representados, que precisamente sea el Colegio de Enfermeras, que sea el Colegio de Enfermería, pero que cuando nos refiramos a la profesión sea enfermera, además enfermera, no enfermero. Que a mí lo de ir enfermero para hablar de toda la profesión me sigue crujiendo mucho. Pues prefiero hablar en femenino y de enfermera antes que
que leer, ¿no? Que leer las presentaciones y libros y rápidamente se pasan al masculino y dice que está integrado en el idioma, lo entendemos, pero yo creo que tenemos que tratar de romper una lanza, y precisamente leyendo el libro el otro día dije, vamos a ver, si estas mujeres fueron capaces en el 78, con toda la legislación franquista, de darle vuelta a la carrera, no vamos a ser capaces a día de hoy, con todos los recursos que tenemos, en hacer algo tan sencillo como, oye, que queremos ser enfermeras y queremos dedicarnos a los cuidados y queremos hacer lo que estamos haciendo y lo que mejor sabemos hacer. Entonces, yo no sé si queréis hacer alguna aportación más en la sala, si no, pensamos un poco en... ahora se levanta la mano, se anima mucho, muy bien. Me alegra ver que tan cerca también hay formaciones y cursos de expertos y másteres desde la Universidad de Zaragoza, pero que a la pregunta que ha hecho ella, también en la Universidad de Álava, de enfermería, también hay como una asignatura opcional acreditada para dentro de los créditos de la propia universidad. Dentro hay, no sé cuántos créditos exactamente, pero que sí ya se está introduciendo lo que son formaciones en cuidados holísticos y cuidados complementarios naturales. Y que bueno, que en San Sebastián, en el hospital, en la residencia de San Sebastián, hay unas compañeras también que están trabajando y están haciendo un estudio de investigación en la planta de cirugía, para comprobar cómo el toque terapéutico está resultando beneficioso para disminuir la anestesia. Entonces, que yo me alegro muchísimo de este foro que ha organizado el Colegio de Enfermería y el aporte que están haciendo pues compañeras y profesionales de las universidades y que bueno, que ojalá se vaya difundiendo más lo que es la enfermería y el apoyo a la enfermería de cuidados complementarios, naturales o holísticos, como ahora últimamente está en boga, pero efectivamente yo también creo que ha existido siempre. Gracias por vuestras aportaciones. Gracias. Bueno, gracias a ti. Claro, yo no he hecho un repaso ni una búsqueda explícita para este... Ahora también ha sacado desde Barcelona compañeros también que están trabajando en el campo de la enfermería de terapias naturales, una guía y más que más una guía de recopilaciones, sobre todo de evidencias científicas que están haciendo sobre personas que trabajan en esta línea. Yo tomo nota, porque yo sé que hay, lo de Barcelona, por ejemplo, lo sabía y más cosas, ¿no? Nosotros en Zaragoza tenemos un máster de naturistas, hasta hace poco siempre ha habido bastantes enfermeras. Sí, hay muchos ámbitos, hay muchas cosas ahora que están surgiendo. Y en el mes de diciembre estuve en una tesis doctoral que también era en Oviedo, precisamente sobre cuál es la percepción de la calidad del cuidado visto desde profesionales y desde usuarios hospitalizados, ¿no? Y que también entraba en consonancia. Quiero decir que sí, si lo del cuidado humanizado tenía pues Watson, que hace años que ya lo plantea, yo sé, hay mucha teoría al respecto. Lo del cuidado invisible está sonando bien, porque mucha gente cada uno le da un poco su interpretación, ¿no? O sea que yo creo que sí, que como he dicho, estamos en el siglo XXI y tenemos que dar nuevos impulsos a las necesidades, ¿no? Que es un poco la idea. O sea que yo agradezco y tomo nota de todo lo que me vayáis diciendo. ¿Había otra intervención por ahí? Sí. Bueno, yo felicitaros a las dos. Además me ha hecho mucha ilusión porque he visto que del 76 al 78, ya cuando yo estaba haciendo primero, segundo y tercero año, y siempre me consideraba enfermera, que fue lo que aprendí en esa escuela. Entonces, por devolver... Estaba conectado. ¿Qué queremos ser de mayores? Que realmente este cuidado, ¿dónde está nuestra responsabilidad como profesionales, ¿no? Ese cuidado invisible es el que nosotros cada vez que tenemos un alumno delante, un paciente, alguien que estamos cuidando, ponerlo en valor, más que los tecnicismos. Y ahí la responsabilidad es nuestra y no podemos echarla a ningún otro. De nada sirve que las escuelas estén dando un modelo, esté poniendo
es importante que cuando llegan a las consultas, a las plantas, lo más importante es volver a tomar la atención y no hablar con el paciente, como a mí cuando era alumna en 1978, las enfermeras de la planta me decían, ¿qué tienes que hacer? Ir y hablar con las personas. Y así los conocerás y sabrás lo que necesitan, qué es lo que tiene que responder a lo que nosotras vamos a dar por el cuidado. Bueno, Gracias, Lidia. yo lo que ya os he dicho, no, al hilo de lo que habéis comentado, yo mi formación estudié en Pamplona y era en el año 80 y no había ninguna asignatura que me dijera lo que era cuidar. Estudiábamos, como dice Concha, anatomía, fisiología, química, física, pero el trato humano lo tuve que aprender viendo lo que hacían las demás. Entonces, he tenido que hacer un doctorado para aprender el significado del cuidado humano, del cuidado invisible, aunque, como me decía alguna de las compañeras que entrevisté para la tesis, cuando le preguntabas ¿qué es cuidar? Y decía, pues es un no sé qué que no te enseñan, pero ¿qué es lo más importante? Todo eso las enfermeras lo hemos hecho por intuición y las auxiliares también, pero hasta ahora en las universidades, salvo los másteres que están saliendo ahora sobre la relación, el cuidado humano, los aspectos filosóficos del cuidado, pues como ha sido considerado de mujeres, no ha sido. Entonces, falta interiorizar en los hospitales, en las universidades, en las reuniones científicas, en las revistas, que la importancia que tenemos los profesionales, tanto enfermeras, auxiliares y trabajadoras familiares, todas las que estamos es la relación con el paciente. Entonces, yo no sé, las que están en la academia, qué es lo que van a enseñar, pero sí que nosotras podemos leer cosas. Mirad, una cosa, algunas de las que estáis aquí, les regalé el libro de Vera Waldorf, que a mí me parecía súper importante, porque yo no había leído nada parecido que hablara de ecología ni de nada por el estilo, ¿no? Y de esa relación y de otras muchas cosas que dicen sus libros. Y por eso estamos aquí, por eso este encuentro y muchas cosas, porque a mí las cosas que decía esa me llegaron porque en toda mi formación que había tenido antes no había tenido. Entonces, todavía creo que nos queda mucho camino por recorrer hasta poner en valor el cuidado y que en las universidades a las enfermeras les enseño. Nos queda muchísima investigación por hacer, por ejemplo, para investigar el efecto que hace que en una noche, en esa señora que está gritando y que no hay manera de calmarla, vaya una enfermera a su lado, se siente con ella y le diga, vale Maripili, vamos a rezar el rosario, y sin darle nada, se calma. Y eso es lo que hacemos las enfermeras, y mil y un detalles y las que hacemos. Y eso es lo que falta por investigar, y como no lo teníamos metido en la cabeza, no sabemos ni cómo hacerlo. Porque no sabíamos ni cómo era hacer una investigación cualitativa, ni cómo era... yo por lo menos no sabía. Las generaciones jóvenes que están saliendo ahora ya saben, pero las que pintamos canas como yo no hemos sabido. Entonces yo creo que nos queda todo ese camino para buscar evidencias científicas como las que ha encontrado Eliseth del control del dolor a través de los cuidados de la música, ¿no? Pero como estamos empezando, fijaros qué años tengo yo y acabo de sacar el doctorado, que no he perdido el tiempo, no he tenido que ir ni a hacer otras cosas para hacer un doctorado en enfermería que salió el decreto en el 2009, y hacer un doctorado y aprender a investigar en cuidados y en cuidados invisibles o en lo que queramos, cuesta 4 o 5 años y combinarlo con no sé qué. No sé si me explico y si habéis entendido, ¿no? Entonces, creo que estamos empezando un camino, pero que todavía nos falta, pues eso, primero creérnoslo, de que el cuidado es nuestra razón de ser, y a partir de ahí hacer mapas conceptuales y todo lo que tenga que ver, y decir, bueno, pues mira, la próxima investigación que vamos a hacer no sé qué es, pues a ver qué efecto tiene en la salud, pues escucharle no sé qué, y eso pues no sabemos todavía, o sea, estamos empezando a saber cómo se hace, no sé si me equivoco. Gracias. Yo, un poco aportando a lo que nos decía Fabiola ahora, creo que sería hacer visibles los cuidados invisibles, que es lo que estamos tratando de aprender, y hacerlos
realmente demostrables, es decir, hacerlos científicos, no solo visibles sino científicos, es decir, que nuestro conocimiento y nuestra aportación no sea el arte que se planteaba a principios del siglo, que está muy bien, pero ese arte tiene una medida, y esa medida es lo que hace unos años les decíamos: tenemos que registrar absolutamente todas las actividades que hacemos. Estamos hablando de actividades, se hablaba de técnica. Un paso más, ¿no? Tenemos que hacernos ver en ese cuidado, en ese toque, en ese saber estar, en ese saber acompañar. ¿Nos utilizamos cositas? Sí, y no, en relación con esto último que acabas de decir, a nivel científico, claro que tenemos proyectos en este sentido. Lo que pasa es que tenemos un problema de contexto. A lo mejor no lo sabemos plantear bien, ¿no? Y entonces a lo mejor tienen que venir nuevas cabezas que den nueva marketing, porque a veces también hay un poco de marketing, ¿no?, en la forma de presentarlo. Pero me voy a explicar. O sea, los estudios y la evidencia científica viene demostrando desde hace ya casi una década, los estudios que hay a nivel internacional, que las buenas enfermeras ahorran costes, ahorran sufrimiento y ahorran mortalidad. O sea, son cosas muy importantes. Pero eso no hemos conseguido que traspase los criterios de prioridad a la hora de contratación. O sea, nosotros tenemos en España prácticamente igual proporción de médicos por habitante que de enfermeras. Me parece que pasamos un poquitín. Ahora tenemos las cifras más bajas, es decir, que a la hora de hacer recortes, pues si os fijáis, los que estáis más cerca de la gestión, o si os queréis leer, porque ahí está, tenemos unas cifras que siguen siendo bajísimas. O sea, desde los estudios del 76 de la mano de Miguel, del sociólogo, que también es otro trabajo, no hemos hecho grandes cambios estructurales. O sea que verdaderamente eso es importante. Es decir, que nosotros tenemos pocas facilidades para hacer estudios en los que se demuestre esto, pero a pesar de eso se ha demostrado que en España también ahorramos costes, ahorramos sufrimiento y ahorramos mortalidad, ¿vale? Los estudios que la compañera decía de la asignatura de Álava, o los que estudiaban lo del toque terapéutico en San Sebastián, hay un estudio que lo han hecho las enfermeras suecas en unidades de cuidados intensivos con el toque terapéutico para ver qué diferencias había en los resultados en los enfermos. Y para eso miden la oxitocina. La oxitocina es la hormona del amor, la que segregan todas las mujeres en el proceso de parto, que después nos hemos inventado hace años lo de ponerle sintética, que no es lo más adecuado según parece, pues ahí están los matronas y ginecólogos. Pero bueno, la oxitocina es la hormona del amor, y una persona que tiene un ambiente afectuoso, segura, confiada, pues puede estar, y el toque tiene precisamente esa particularidad de reforzar la confianza, ¿no?, y la seguridad y la compañía, todo eso que nos hace falta. Somos muy tiernitos como humanos. Bueno, pues parece que segrega oxitocina, por lo tanto el sistema inmunológico funciona mejor, la recuperación es mejor, etcétera, etcétera. Con lo cual volvemos a ahorrar medicamentos, estancias, mejor. Pero claro, no sacamos productos comerciales. Entonces esto lo hablaba hace poco con un compañero, con el compañero Manuel Amezcua de la Fundación INTES, y me decía: sí, pero no te preocupes, que también hay gente que hace, enfermeras y enfermeros que hacen estudios y sacan productos comerciales. Pero ahora viene quién lo comercializa. Por ejemplo, en Andalucía han sacado un aceite de oliva en una proporción no sé qué, que es extraordinariamente bueno para el tema de protección de úlceras, cosa que sabemos hace mucho tiempo, históricamente, que el aceite de oliva servía sin tener que buscar ni pomadas, ni cremas, ni nada. Bueno, pues ellos han hecho un ajuste. Entonces, claro, ahora viene la patente, porque patente es caro, luego lo tienes que comercializar. Entonces, para eso tienes que tener dinero y entrar en combate con toda la industria, no sé qué. Entonces, claro, esta es otra realidad durísima. O sea, ¿cómo nos van a financiar cosas si no sacamos productos comerciales? Y todavía vivimos en una sociedad que quiere vender. Oiga, pero vamos a ver, ¿y el ahorro? Esto lo decía un profesor de químicas, un vicerrector de Zaragoza, me decía: pues eso que decís vosotros es muy importante, porque nos estamos quedando sin petróleo, y el petróleo lo usamos para todo. Luego habrá que ahorrar.
Pero, es decir, el paro estructural que tenemos no se va a acabar en 4 días, porque claro, ¿qué más vas a fabricar? ¿Qué más? O sea, aquí hay serios problemas del mundo que vivimos, por eso hay que revisar muchas cosas. Y el tema del cuidado, o sea, los últimos años han sido horribles, porque lo poquito que se había avanzado en ayuda a los cuidadores familiares se ha retrocedido muchísimo. Cuando no se había logrado tener una cifra digna, por lo tanto, hay mucho que hablar aquí. Hay mucho que hablar desde el punto de vista, digamos, de sociedad humana, claro, de sociedad humana. Bueno, yo creo que vamos a ir cerrando. Hemos dado ideas, esperamos que algunas os sean útiles y muchas gracias a vosotros por... Bueno, chicas, muchísimas gracias.